Y llegamos así al segundo bloque de Pulso Legislativo. Es momento de conocer en nuestra sección en primera persona a un nuevo legislador. En esta oportunidad conoceremos a la diputada del Frente Tercera Posición, Laura Arrieta. Bueno, yo soy legisladora provincial por el Frente Tercera Posición. Mi nombre es María Laura Arrieta. Ingresé en el 2013 como diputada en el partido, digamos, de la fuerza minoritaria. Tengo dos hijos varones, uno de 19 años y uno de 11, que este año cumple 12. Tengo un hijo del corazón que vive conmigo, que también tiene 19 años. Tengo mi pareja, mi marido, que estamos hace 6 años juntos. Mi mamá, mi papá, que viven conmigo, los tengo conmigo porque son personas muy grandes. Y vive con nosotros también una hija de mi marido, que también es como una hija más, es una hija más de corazón. Yo soy nacida en Tucumán, en la provincia de Tucumán. Mi padre es de Tucumán, nací un 6 del 76. Yo soy hija única de un matrimonio. Mi padre fue un empleado de un ingenio azucarero en Tucumán, toda su vida trabajó en ese ingenio. A mi mamá le afligía mucho el tema de mi educación. Entonces mi mamá decide retornar a Catamarca, a su provincia, a la casa materna de ellos. De esa manera nos trasladamos cuando yo aproximadamente tenía 5 años y comencé a cursar el jardín de infante en una escuela pública, la escuela provincial Laine. Toda mi primaria la hice en la escuela Laine, que la verdad que fue una gran experiencia y que yo siempre rescato porque era una escuela de jornada completa. Era una escuela donde tenías actividades fuera del aula, donde hacías tareas agrícolas, porque en ese momento se hacía jardinería, tenías cocina, tenías muchas materias que hoy los chicos no la tienen y que me parece que fue una pérdida importante en la educación. Hice toda la primaria en esa escuela y luego terminé parte de mi secundaria, hice en la Escuela Normal de San Isidro, también en la escuela pública, y por una cuestión que en ese momento habré estado en tercer año, mi tía se enferma gravemente con un cáncer terminal, que a nosotros nos costaba muchísimo porque eran muchos viajes a Córdoba, en la cual yo la acompañaba porque era la única persona que la podía acompañar, que era adolescente, entonces yo viajaba normalmente con ella. Se me comienza a dificultar un poco el asistir a clase, entonces decido cambiarme a una escuela que me logra recibir para poder completar esas materias que me faltaban y terminarlas para no perder el año ese en el que había transcurrido la enfermedad de mi tía, que termino yendo a la escuela Estanilo Maldone, en Fray Mamerto Esquiú, es a donde termino mi secundario. Decido comenzar a estudiar la carrera de turismo que habían abierto, que en realidad no era mi objetivo, sino era comenzar algo para después, una carrera más corta, para después comenzar lo que yo quería, que era la carrera de abogacía. Hago los 3 años de la tecnicatura en turismo y en ese momento en el Echeverría la cambian el título, la cambian la modalidad, ahí comienzo a cursar el embarazo de mi primer hijo, que yo ya tenía 20 años. Al mismo tiempo seguía estudiando. Termino prácticamente dejando casi en el último año, un poco más de la mitad de año de la tecnicatura en turismo, y al año siguiente me inscribo en abogacía. Comienzo abogacía. Lógicamente me vuelve a atraer la política, hacía algo de política de lo que se podía hacer en un primer año de abogacía, que no era muy mucho. Curso hasta tercer año, también la dejo inconclusa.
y comienzo más a incursionar un poco más profundamente en todo lo que era política, que era mi pasión y que es mi vida, y que yo siempre digo que mi carrera profesional es ejercer en el buen sentido lo político. En mi casa se alquilaba para el Partido Justicialista y era el partido en sí funcionaba en mi casa. Y en su momento me comenzó a atraer y yo participaba de esas reuniones políticas siendo muy chica, escuchaba y comencé a tener más actividad y también más protagonismo, porque ya después mi casa ya no era que se alquilaba, sino ya el partido era mi casa, porque yo había decidido que se trabaje ahí de esa manera. Se abrieron unidades básicas, muchos años funcionó el partido, el PJ departamental en mi casa. Ahí tengo la gran oportunidad, y debo decirlo, nobleza obliga, de conocer a Vicente Sadi, que en ese momento eran sus últimos años ya que transitaba. En ese momento también lo conozco, y en ese momento era el gobernador de la provincia, Ramón Sadi. En su momento Sisto Márquez, que era un gran personaje de la política del departamento. Por ahí habían pasado todas las grandes figuras políticas del peronismo en mi casa, y yo tuve la gran oportunidad de enriquecerme y aprender mucho de todo eso, porque las mayores reuniones, las mayores concentraciones, incluso los actos se hacían en el patio de mi casa, porque era una casona grande, antigua. Entonces ahí se daban los actos políticos. En el tiempo de campaña era toda una actividad política dentro de mi casa. Yo digo que a mí me tocó militar en la época más dura del peronismo, cuando el peronismo era castigado. Todos los jóvenes que transitábamos dentro del peronismo en ese momento estábamos tildados de malas personas, estábamos tildados de que seguro que andábamos metidos en algo raro. En ese momento se les acusaba a los jóvenes que transitaban dentro del peronismo porque bueno, había pasado, como todo el mundo lo conoce, los hechos de María Soledad, y que habían estado los hijos del poder y toda esa cosa oscura que le tocó vivir al peronismo y que nos tocó vivir a nosotros como jóvenes. Nosotros ya venimos en una generación dentro de Catamarca, dentro del peronismo, ya perdiendo. Es decir, nosotros no conocimos una candidatura o no conocimos un espacio político ganador. Nosotros no éramos gobierno en ese momento, nosotros ya transitábamos con Ramón, que ya había perdido su gobierno, y comenzábamos a transitar dentro del peronismo con esa parte más dura y más cuestionada, y que si no nos decían para qué andaban haciendo política, para qué era esto, qué era aquello, y nosotros sabíamos que no era así, sabíamos que teníamos muchos ideales y nos costaba el doble y nos cerraban las puertas. Y por ahí también el propio miedo de los padres de que no salgan, de que no hagan política, de que no pueden andar en la calle, que si les pasa algo. Era toda esa cuestión fea que nos tocó vivir como jóvenes, porque yo en ese tiempo era muy chica y estaba muy por encima, dando vuelta a todo eso. A pesar de eso, yo digo que fue una experiencia hermosa. Cada cosa que he hecho en política la he hecho apasionadamente. Vuelvo a repetir, es mi carrera, es lo que amo. Es lo que me lleva a levantarme todos los días, aparte de mi familia. Asumo como concejal, y esta vez me correspondía, porque la Carta Orgánica también marca que la fuerza que obtuvo la mayor cantidad de votos accede a la presidencia del Consejo. Asumo como concejal y el resto de mis compañeros hacen el juego de números y no me entregan la presidencia. Es decir, la presidencia cae por mayoría de votos en Abeto, Barrio Nuevo, y no lo que decía la Carta Orgánica. Para hacer lo que yo quería hacer como concejal, como legislativa dentro del Consejo Deliberante, no me hacía falta la presidencia, que lo mismo podía seguir ocupando el espacio y siendo representativa desde ese lugar. Y decido no ir a la justicia, decido de que Abeto Barrio Nuevo se quede con esa presidencia, y comienzo desde mi concejalía a trabajar, a generar proyectos,
Después de 2 años termino asumiendo la vicepresidencia del Consejo del Departamento Valle Viejo. Luis decide ir por la candidatura de diputado nacional, en la cual comienzo a trabajar en mi departamento, y después de las PASO, que él pasa las PASO, me llama y me dice que bueno, que terminemos de armar las candidaturas para el departamento, que era concejal, y me dice, vas vos como diputada. Yo la verdad que en todos los aspectos siempre me ha reconocido Luis, no tengo que decir, y para mí esto más que un reconocimiento fue una puesta a prueba de que yo puedo hacer las cosas bien, de que le tengo que demostrar que debo hacer las cosas bien, y que me ha dado una carta muy importante y una cuota de responsabilidad muy grande, y hacerlo quedar bien. Demostrarle de que todo lo que él nos ha enseñado lo hemos aprendido, y poder de verdad sentirnos que estamos en este lugar porque debemos estar y porque tenemos el compromiso con la gente para hacer lo que hacemos.